dos ubicados en el eje trasero y uno en el eje delantero. Y así consiguen ese 0 a 100 en 1,98 segundos. Bueno amigos, buenas noches. Bueno, estamos nuevamente por acá, desde Uruguay, desde Montevideo, transmitiendo en este canal de tecnología y ciencia y además de ufología. Empezamos un poco por el tema de ufología hace unos días atrás, en la cual se está mostrando a nivel internacional los videos. Estamos, gracias a Dios, creciendo despacito. Así que les agradezco. Veo que hay muchas familias mexicanas que están viendo este canal por la parte ufológica. Creo que a los amigos mexicanos les gusta mucho la parte de OVNI. Tiene grandes representantes en la parte de ufología, como es el señor Jaime Maussan. Pero en este caso vamos a irnos para la parte tecnológica, que me encanta, y vamos a hablar de diferentes temas, ya sea tecnología en la parte eléctrica de autos, que va a ser en este caso de Xiaomi Ultra, que recién empieza a llegar a España y la parte europea, toda la parte europea. Primero no se vendió en el mundo, sino que se dedicó especialmente a vender ese modelo y el modelo normal, que es el famoso medio turquesito, un celestito turquesa muy bonito. Me encantan los colores que están sacando la gente de los chinos con este tema de los autos. Me encantan los colores. Yo digo, sinceramente, han elegido muy bien, muy bien. Xiaomi me parece que es imparable, ¿no? Lo mismo que Huawei, ¿no? Con sus coches que están saliendo poco a poco en el mercado. Es increíble con una empresa, ¿no? Como que en su pasado fue tecnológica referida a aparatos electrónicos, telefonía. Hoy en día pisando muy fuerte en la parte de coches. Y yo creo que en el futuro va a ser imparable. Como dice Elon Musk, realmente a ese pueblo chino no lo paran con nada. Durante mucho tiempo lo paraban no dándole determinadas cosas o frenándolo en la carrera tecnológica, pero ahora es el tiempo de China, ¿no? Y hablando del tema de autos eléctricos, en este episodio vamos a presentar entonces a Xiaomi, el Xiaomi Ultra. Es de color amarillo, lo que les voy a mostrar. El otro es como un turquesita, el normal, vamos a decir. Y realmente es un cochazo. Tiene una aceleración de 1.9 de 0 a 100, unos rines, unas llantas de 21 pulgadas, preciosas, preciosas. Dos cosas me encantan, es una pulgada, o sea, 21 pulgadas es bastante alta, bastante, y muy bonita el diseño. Me encantan los diseños que están haciendo los chinos referente a las llantas. Después, el Xiaomi Ultra, la forma de adelante, la forma de la trompa, vamos a decir, como decimos los uruguayos, la parte frontal, que es la parte que muestra la agresividad, demuestra también si el coche va a ser, vamos a decir, muy rápido, porque es así, es la expresión. Había algunas veces que algunos autos chiquitos chinos le ponían como una sonrisa y que los faros representaban los ojos. Bueno, acá el Xiaomi Ultra, uno lo mira de adelante, el faldón adelante y realmente representa la velocidad, ¿no? Lo mismo mirándolo de atrás, también con ese alerón que va regulando según la velocidad. Es muy bonito, muy bonito. También debo decir que esas dos versiones de Xiaomi en sus autos representa la tecnología de punta. Imagínense que tiene, por un lado, dos motores eléctricos en la parte trasera y uno en la parte del eje de adelante, ¿no? Y realmente hacer un auto eléctrico en la cual, vamos a decir, hace no mucho tiempo era una empresa tecnológica de electrónica y de telefonía, de celulares,
Y hoy en día ves que es tan fuerte de cero, nada menos que un coche que haga de 0 a 100 en 1.9, 1.8, 1.9, que supera al mismísimo Taycan. También debo decir, es un coche de 1500 caballos. 1500 caballos. Un auto eléctrico. ¿Quién iba a pensar cuando Tesla empezó con la parte de autos eléctricos? ¿Se acuerdan el primer auto deportivo que sacó Tesla para realmente empezar con la parte de auto eléctrico? Que nadie quería saber de auto eléctrico. A no ser, ¿se acuerdan cuando salió el EV1? ¿No? Que dieron una cierta cantidad y después se los retiraron los coches eléctricos porque sin duda no querían que saliera al mercado, las petroleras no querían que saliera al mercado. Pero ahora el auto eléctrico no se para con nada. La tecnología que están sacando con las baterías secas y con las diferentes opciones de las baterías que están sacando en diferentes países, en la cual representa cada vez más autonomía, carga en menores tiempo, vamos a decir, mejor seguridad, porque uno de los problemas que tenían la batería de litio, especialmente el estado de litio, era que si se perforaban podían arder y era un peligro porque cada vez que ardía un auto en un estacionamiento, como puede ser en Corea, que los autos en el estacionamiento ardía uno y quemaba los demás que estaban al lado. Indudablemente que tienen que trabajar muchísimo sobre la seguridad, pero China está realmente trabajando muy bien en la parte de eléctrico y ellos están varios pasos adelante del resto del mundo. Yo pienso que, indudablemente, repito, a China no lo paran con nada y este ejemplo de Xiaomi Ultra es uno de ellos, entre tantas cosas tecnológicas que vamos a mostrar al correr de los videos que vamos a sacar. Amigos, es un placer realmente hablar con todos ustedes, latinos y no latinos. Para mí el mundo es un pañuelo que tenemos que poco a poco los seres humanos conocernos. Gracias a todo el pueblo latinoamericano por ver mi video. Les pido por favor que no se olviden de colocar una suscripción que me ayudan mucho y no vean solamente un pedacito del video, sino que muchas veces la chapa viene a veces en un poquito después. Quiero también saber los comentarios y lo que podemos, va a decir, mejorar, ya sea para bien o para mal. Pero alguno que quiera saludarme desde alguna parte del mundo, bienvenido sea, es una caricia al alma. Así que, amigos, buenas noches y buenos días para aquellos que están del otro lado del mundo. Que pasen muy bien y que tengan un excelente día. Que Dios los acompañe a todos y que puedan poco a poco mejorar sus vidas. Chao. Hasta luego.